¿Qué tal, Project Managers descalzos? ¿Cómo están? Buenos proyectos. Stakeholders en la construcción, los cimientos del éxito. El día de hoy vamos a hablar de este tema, del cual me han estado preguntando mucho durante los programas, las entrevistas, los seminarios, porque se habla mucho del stakeholder, pero exactamente qué es un stakeholder. Aquí vamos a ver cuál es la definición de un stakeholder, qué tipos de stakeholders tenemos, qué ejemplos de stakeholders tenemos y también voy a platicar un poquito de las experiencias que he tenido con ellos y de las experiencias internacionales, de las historias internacionales que ha habido con respecto a los stakeholders. Ya sea un inversionista, un cliente, un usuario final, el stakeholder es muy importante para todos los proyectos. Pero ¿qué es un stakeholder? Hay muchas respuestas a esta pregunta. Vamos a definir qué es uno y vamos a ver algunos ejemplos, como les digo. Un stakeholder es un individuo, un grupo, una organización que es impactado por el resultado del proyecto. Ellos, los stakeholders, tienen un interés en el éxito del proyecto y pueden estar dentro o fuera de la organización que apadrina el proyecto. Son importantes porque pueden tener una influencia positiva o negativa en el proyecto. A causa de sus decisiones existen stakeholders críticos, stakeholders que son claves para el proyecto. Y el soporte que ellos pueden dar también es muy necesario. Un stakeholder es como cualquier otra persona dentro del proyecto, forma parte del equipo, aunque esté, como les repito, dentro o fuera, pero forma parte del equipo. Y tienes que aprender técnicas para identificar quiénes son estos stakeholders clave y asegurarte de cumplir muy bien las expectativas y los requerimientos que ellos tienen. En la década de los 1990, en la década de los 90, se construyó una torre muy icónica en Londres, la Torre del Milenio se llama. Es una estructura que es un observatorio. Tiene 135 metros de altura. A medida que se avanzaba en el proyecto, los stakeholders, que incluían por supuesto al gobierno local, empresas patrocinadoras y a la comunidad circundante, desempeñaron un papel vital. Los patrocinadores aportaron los fondos, el dinero que es crucial. El gobierno brindó todo el apoyo regulatorio, permisos, licencias. La comunidad local expresó sus opiniones sobre el diseño y el impacto ambiental. Este enfoque centrado en los stakeholders no solo garantizó el éxito del proyecto, sino que también creó un ícono que ha traído a millones de visitantes y ha generado beneficios económicos muy duraderos para la ciudad de Londres. Ustedes tienen que saber quiénes son sus stakeholders y vamos a ver precisamente qué tipos de stakeholders tienes. Los stakeholders se pueden dividir básicamente en dos tipos, los internos y los externos. Los stakeholders internos, por supuesto, están dentro de las organizaciones en las que estás participando en el proyecto. El proyecto los impacta directamente, ya que son empleados o sirven dentro de la organización y administran este proyecto. Los administradores, los dueños, los directores, los CEOs, los project managers, los inversionistas, son los stakeholders internos, los que tienen un interés directo y los que les afecta directamente. Los stakeholders externos están fuera de esta organización, pero son impactados de manera indirecta por el proyecto. Están influenciados por la organización, pero no son empleados de ella, no forman parte de la estructura de la empresa. Pueden ser proveedores, pueden ser clientes, pueden ser intermediarios, pueden ser competidores, puede ser la sociedad civil o un grupo que esté cerca de donde se desarrolla el proyecto. Puede ser el mismo gobierno, en muchos de los casos los gobiernos de las ciudades, los gobiernos municipales, los gobiernos federales. Entonces es importante que tú sepas. Vamos a ver unos ejemplos de stakeholders. ¿Cuáles son estos stakeholders? ¿Cuáles serían los tipos? Existen muchos y la mayoría están clasificados, como ya vimos, internos o externos. Vamos a ver los más comunes. Los inversionistas. Estos stakeholders buscan un retorno financiero, buscan un beneficio a su inversión, invirtieron capital en el negocio, invirtieron capital en el proyecto. Y claro, quieren un beneficio sobre su dinero.
En mi caso, cuando he tenido que tratar con los inversionistas, sí el enfoque que tengo que manejar y ustedes como project managers descalzos tienen que manejar con ellos es precisamente cómo se están comunicando. Para ellos es importante saber cómo vas, pero sobre todo cómo vas a terminar, cuándo vas a terminar, con qué calidad vas a terminar, porque una vez que el proyecto esté concluido, ellos empiezan a recibir sus retornos de inversión. Muy curioso porque en uno de los proyectos que estuve trabajando como project manager, uno de los inversionistas, yo no lo conocía, llegó a ver el proyecto con un par de escoltas ahí que tenía una gente influyente en el proyecto importante. Se presentó, por supuesto, en la entrada, le dieron acceso, hasta después supe quién era, pero bueno, una vez que me avisaron quién era y en dónde estaba, ya lo fui a buscar, a localizar. Y estaba parado en el centro del proyecto viendo cómo estaba la gente trabajando, las máquinas, etcétera. Y me dice una pregunta muy curiosa. Soy arquitecto, yo sé que tú estás encargado del proyecto, pero ¿me podrías decir cuándo deja de estar gris? ¿Cuándo deja de ser de color gris? Dice, yo ya quisiera ver aquí algo de paisaje, algo de color, algo que deje de estar gris. Dice, tengo mucho tiempo viniendo, me he puesto en la parte superior del proyecto y lo único que veo es que pues, hay mucho movimiento. Se ve que avanzan porque yo veo cómo crecen los edificios, pero ¿cuándo deja de estar gris? Entonces mi respuesta es, bueno, va a estar gris todavía un rato más. Era un licenciado. Va a estar gris todavía un rato más, licenciado, porque la siguiente parte del avance es interior. Vamos a trabajar con las instalaciones, vamos a trabajar con toda la parte interna, algunas cosas de acabados internos. Los acabados externos vamos a hacer pues ya más adelante, pero no se va a seguir viendo gris. Mis arquitectos, hazme un favor, mira, tengo una visita de unos amigos míos que es muy probable que también quieran invertir en el proyecto. Este es el puesto donde yo reviso el proyecto, está aquí arriba en esta posición. Hazme un favor, cuando menos puedes pintar de algún color estos edificios, sus fachadas, para que a la hora que yo venga y les explique y los invite a participar en este proyecto, vean algo de color, aparte de todo lo que tú me dices, en qué están trabajando y todo eso me ayuda mucho. Dije, bueno, sí está bien, vamos a hacer eso, vamos a trabajar en estos edificios, vamos a darles un poco de color, vamos a ambientarlos. ¿Qué hice entonces? Bueno, pues atendí a este stakeholder que es importante para el proyecto porque iba a invertir con unos amigos adicionales más dinero para el proyecto, lo cual era muy importante para nosotros por el tema de cash flow. Y entonces pintamos ese campo visual, mandé traer algo de avance ya de landscape que por supuesto nos empezaba a ayudar en la parte de taludes, consolidación de taludes. Entonces preparamos una visita, por así decirlo, para esta persona. Funcionó muy bien, la verdad es que funcionó muy bien porque cuando llegaron los inversionistas y los que estaban invitados para participar y ser nuevos inversionistas, les gustó el proyecto, vieron colores, vieron algo de landscape, se les explicó cómo estaba el proyecto, en qué condiciones estábamos, en qué avance estábamos. Y afortunadamente más adelante invirtieron en el proyecto y nos ayudó mucho para la parte de cash flow. Otro tipo de stakeholders son los empleados. Para estos stakeholders, si son empleados clave, por supuesto, dependen del proyecto porque tienen un interés directo dentro de la organización. Y el proyecto y la empresa los apoya y los provee de beneficios. Entonces hay empleados, también ustedes que tienen que identificar, empleados que pueden ser claves, porque hay empleados que te pueden boicotear el proyecto, colaboradores tuyos, gente que participa dentro del proyecto que te puede boicotear. Entonces tienes que tener mucho cuidado con ellos. Los clientes, este tipo de stakeholder, son los que quieren el producto o el servicio que se les va a entregar y esperan que tenga la calidad especificada y que contenga valor. Un ejemplo que pongo para estos clientes, porque también me pasó un caso muy especial, cuando me pidieron hacer una casa habitación
para un matrimonio ya pues, maduro, le vamos a decir maduro. Los stakeholders, pues básicamente para mí eran el dueño de la casa, la gente que me llamó, porque como él me dijo, yo soy el que pongo la lana, tú me dices cuánto va a ser y nos ponemos de acuerdo para el dinero. Pero el otro stakeholder, eso, por supuesto el término no lo usó él, pero bueno, el otro stakeholder muy importante pues es mi esposa. Ella es la que te va a decir qué quiere, cómo lo quiere, dónde lo quiere, con qué alturas lo quiere, ventanas, puertas, acabados. Entonces el otro stakeholder muy importante de un proyecto de este tipo, por supuesto, es la señora, la esposa, la usuaria, más que nada de la casa. Ahí de repente aparecieron dos stakeholders más que yo no había considerado, dos hijos adolescentes. Y estos dos hijos adolescentes empezaron a opinar sobre sus necesidades propias dentro de lo que iba a ser la casa, el proyecto de la casa al final. Entonces tienes que saber muy bien definir con esto que te estoy diciendo quién es tu stakeholder clave, quién es un stakeholder muy importante que tienes que estar atendiendo porque es el que va a recibir las características y otros stakeholders a los cuales tienes que atender pero de otra manera. Otro tipo de stakeholders son los proveedores. Los proveedores, y sobre todo cuando tienes proyectos que son muy específicos o que un producto tiene un peso muy especial dentro del proyecto, tienes que saber que tienen sus utilidades también atadas al proyecto. Mientras te venden a ti productos o servicios a este proyecto, pues sus ganancias están, por supuesto, atadas al proyecto. Si el proyecto va bien, pues ellos ganan dinero. Si el proyecto falla por alguna circunstancia, se para, pues ellos dejan de ganar dinero. Entonces el éxito del proyecto también significa más ventas para ellos. A ellos también les interesa que el proyecto salga bien. En otro proyecto, por ejemplo, un stakeholder para nosotros importante como proveedor es que los diseñadores especificaron unas maderas muy específicas, muy especiales para el proyecto. Y estas maderas nada más se podían conseguir en la República Mexicana, en el estado de Yucatán. Entonces un stakeholder para nosotros muy importante para que los acabados que se colocarían en el proyecto estaban en Yucatán y este stakeholder, que es un proveedor, pues tenía que tener unas condiciones de atención muy especiales para que el proyecto, como este era los norteamericanos dicen feature, una especificación que es la que iba a lucir dentro del proyecto, pues fuera importante y no podía fallar. Entonces se convierte este proveedor en un stakeholder del proyecto. O sea, impacta y iba a impactar directamente en el resultado. Otra parte importante es la comunidad. Muchos proyectos de ustedes les va a tocar trabajar con ellos, en donde puedes afectar a la comunidad. Entonces, la comunidad se convierte en un stakeholder. Si tu proyecto por alguna circunstancia produce o va a producir demasiado ruido, olores, malos olores, o calles que vas a cerrar, cosas que tú puedas afectar su estado de salud o su impacto económico, porque te repito, cierras calles, entonces la gente que tiene pequeños negocios alrededor del proyecto los tiene que cerrar. Entonces hay descontento, entonces tienes que lidiar con él. Tienes que saber estos stakeholders a nivel de comunidad, quiénes son y cómo atenderlos, qué beneficio van a obtener más adelante con el proyecto ya funcionando. Otro stakeholder muy importante para todos los proyectos, por supuesto, es el gobierno. Licencias, permisos, autorizaciones, inspecciones, auditorías, todo esto el gobierno tiene mucho que ver. Y puede ser a nivel, la República Mexicana sabemos que son municipal, estatal y federal, en otras partes de Latinoamérica y del mundo pues van a ser también a lo mejor por ciudad, por provincia, por país, como esté estructurado el gobierno con el que van a ustedes a trabajar, pero básicamente hay que cumplir con una serie de requisitos con los cuales puedes y debes estar muy adherido y tu proyecto tiene que estar adherido a esto. Entonces un stakeholder muy importante al que tienes que atender y que sepa cómo están las cosas es precisamente el gobierno. Entonces muy importante ese stakeholder. Otro ejemplo que les puedo platicar es la ampliación del Canal de Panamá. La ampliación del Canal de Panamá fue un proyecto de ingeniería colosal, que involucró la construcción de nuevas esclusas
y el ensanchamiento del canal, porque como ustedes saben, cuando se construyó el canal de Panamá, pues por supuesto no existían los buques que hay ahora con la cantidad de contenedores que se manejan, el petróleo, el gas, todo eso que se maneja, los barcos, los buques no eran de ese tamaño. Entonces, para que siga funcionando el canal de Panamá se tuvo que hacer esto. En este proyecto los stakeholders desempeñaron un papel crucial. Los gobiernos de Panamá y Estados Unidos, así como diversas organizaciones internacionales y la industria naviera global, estaban profundamente interesados. Cada uno tenía, por supuesto, sus propios objetivos y preocupaciones. Desde la seguridad operativa, o sea, imagínense los barcos con millones y millones y millones de dólares que transportan esos barcos, tendrían que estar con unas medidas de seguridad muy importantes y el proyecto tendría que garantizar esa seguridad para que estos barcos tan grandes, tan pesados, tan difíciles de mover, operativamente tuvieran esa seguridad. Y aparte, esto pudiera representar una competitividad económica. La colaboración efectiva entre estos stakeholders permitió que el proyecto se completara con éxito. Y esto transformó el comercio mundial. Por supuesto, para buques más grandes, con más capacidad, con más carga, transformó una parte importante de la economía. ¿Cómo administras entonces a los stakeholders? Esto de administrar es cómo los atiendes, qué necesitas para estar en contacto con ellos. Esto es una guía que te voy a dar ahorita para que tú la tomes en cuenta, básicamente de 4 pasos. El paso número 1, identifica a los stakeholders. Tienes que saber quiénes son tus stakeholders y por supuesto, como son un componente clave para el éxito del proyecto, ya que dependes de ellos, acuérdate que algunos son inversionistas, dueños, clientes finales, debes de saber qué nivel de involucramiento tienen en el proceso. Y claro, por supuesto tienes que saber quiénes son y sobre todo te repito, tus claves, tus stakeholders claves son muy importantes. Muy importante porque al final de cuentas ellos son a los que les vas a entregar el proyecto. Si están contentos con el proyecto, entonces el proyecto es un éxito. Segundo paso, los tienes que analizar. En esta fase de análisis es donde te reúnes con ellos, obtienes información, ves qué requerimientos tienen, cuáles son sus objetivos, qué están buscando. Entonces, como tú sabes, si conoces cómo se están involucrando con estas entrevistas, te vas a poder dar cuenta también qué tanto pueden influir en el resultado del proyecto. Entonces, muy importante porque aquí te puedes dar cuenta que hay unos más fáciles de manejar, otros más difíciles de manejar, pero al mismo tiempo pueden tomar ciertas decisiones que te van a afectar y van a afectar el proyecto. Entonces, de esta manera, una vez que los identificas, los empiezas a conocer, te comunicas con ellos, esto te ayuda también para preparar un efectivo y muy buen plan de comunicación y priorización. Hemos hablado ya de esto. El plan de comunicación es un tema que ya traté en otros programas, ya lo puedes tú revisar tanto en el podcast como en la página web, ahí está. El paso número 3, tienes que priorizar los stakeholders. Aquí la pregunta importante es precisamente cómo los manejas dentro del proyecto. Bueno, para complicar las cosas a veces son demasiados stakeholders, ya vimos todos los tipos, ya vimos quiénes pueden ser. Entonces, tienes que priorizarlos. ¿Y cómo los priorizas? De la misma manera que priorizas tus tareas. Este es otro tema que también ya tocamos en el podcast y en la página web, que es priorizar tareas. Entonces, de esta manera, también priorizas a tus stakeholders. Entonces, puede ser muy valioso en términos de objeciones, por ejemplo. Un stakeholder que no entienda perfectamente bien, que no estés bien comunicado con él, que no sepa cómo está funcionando el proyecto, puede presentar muchas objeciones y puede provocar problemas dentro del proyecto. Y problemas me refiero a que hay stakeholders que pueden hasta detener proyectos. Y por supuesto,
una vez que los entrevistas y conoces sus objetivos, sus necesidades y demás, tú ya puedes entonces saber quién demanda más atención de unos y otros. El cuarto paso es el compromiso del stakeholders. Esta es la segunda parte de la pregunta. Cuando decimos compromisos de los stakeholders, me refiero a crear una sana y positiva relación con ellos, por medio de qué? De empatar sus expectativas y sus necesidades y cualquiera de sus objetivos, y que estén de acuerdo a los objetivos generales del proyecto. Y esta relación de confianza que inclusive tienes que sostener con ellos, te la tienes que ganar. ¿Cómo te la ganas? Con una actitud proactiva. Mucha comunicación, tienes que tener mucha comunicación, sobre todo con tus stakeholders claves. Y sobre todo, escuchando sus necesidades. ¿Por qué son los stakeholders clave? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que esperan? Esto es lo más importante para ti. En resumen, Project Manager Descalzo, fíjate bien quiénes son tus stakeholders, atiéndelos adecuadamente, sobre todo los que son claves. El éxito del proyecto depende de tus stakeholders y de que ellos estén bien atendidos. Nos escuchamos en el siguiente programa, Project Managers Descalzos. Les recuerdo, el Project Manager Descalzo Coaching Program, para que lo revisen, para que estén ahí al pendiente. Suscríbanse, inscríbanse. Estamos funcionando muy bien en la comunidad. La página web, hay más información en la página web. Revísenla. Buenos proyectos, Project Managers Descalzos. Nos escuchamos, nos vemos en el siguiente programa.